Brutal revelación. Mis nietos solo vienen a verme en verano, ¿por qué me exigen cuidarlos siempre? La tarde caía en su casa solitaria, un murmullo inquietante llenaba la habitación. Mónica, apenas una niña de 10 años, se asomaba por la puerta, su carita redonda cubierta de un sudor frío, como si presintiera algo. Desde ese verano su abuela, doña Clara, había notado un cambio extraño. Sus nietos solo iban a visitarla durante las vacaciones, y siempre le pedían que cuidara de ellos, como si un misterio oscuro la envolviera. ¿Por qué solo vienen a mí en este calor infernal? Pensaba Clara con el corazón latiendo a 1000 por hora. La casa, llena de ecos y sombras, parecía un laberinto de secretos. Las paredes antiguas, vestidas de fotos familiares, contaban historias de risas y llantos, mientras que aquel rincón olvidado en la sala guardaba un viejo baúl cubierto de polvo. ¿Qué había dentro? Nadie se había atrevido a abrirlo en años. Esa sensación de vacío como un nudo en la garganta, crecía cada día. Una noche, mientras las estrellas parpadeaban en el cielo, escuchó un susurro que provenía del baúl, un murmullo que parecía llamarla, como si lo que guardaba allí la necesitara o la quisiera advertir. Cuando los niños se marchaban a casa al final del verano, dejaban a Clara envuelta en un silencio ensordecedor. Recordaba la mirada anhelante de Mónica, su risa contenida, pero también el brillo inquieto en sus ojos. ¿Qué será esto? ¿Por qué no me dicen nada? Se preguntaba angustiada. La casa parecía respirar, las sombras danzaban alrededor de ella. Era como si algo la observase en cada rincón. El reloj del abuelo sonó inesperadamente, quebrando el silencio y haciendo que su corazón se detuviera por un instante. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han comentado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ni uno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Conectemos. La preocupación de Clara crecía. ¿Por qué sus nietos la exigían? Y aquella sensación persistente de ser observada no lo hacía más fácil. Ella sabía que había algo más profundo, algo que necesitaba entender. Una noche de tormenta, mientras el viento aullaba y las puertas se cerraban, decidió enfrentar el baúl. Con manos temblorosas acercándose, una pregunta atormentaba su mente: ¿qué secretos guardas que tanto haces temblar mi corazón? Clara respiró hondo, el aire frío del otoño le caló los huesos mientras se acercaba al baúl. Sus piernas temblaban, pero había una determinación en su corazón que no podía ignorar. Aquello debía terminar. El silencio que la había rodeado por tanto tiempo la empujaba a descubrir qué secretos guardaba ese viejo baúl, pero tenía miedo de las respuestas. Los truenos retumbaban en el cielo, reverberando como un eco de sus pensamientos. Mientras sus dedos alcanzaban la cerradura, una imagen fugaz de sus nietos pasó por su mente. Su sonrisa, su risa, pero también una sombra que tenía que ver con algo más que juegos y dulces. Clara hizo girar la llave que había guardado por años, cada clic resonando con la pesadez de un secreto a punto de salir a la luz. Con un chirrido desgarrador, la tapa del baúl se abrió. Dentro el polvo voló alrededor como pequeñas motas de luz en el aire denso. Clara se inclinó, haciendo a un lado telarañas que luego reflejaron los destellos de los rayos. Allí en el fondo encontró un viejo álbum de fotos. Su corazón dio un vuelco. Las imágenes eran de su infancia, de su familia, pero al observarlas detenidamente notó algo inquietante. En cada fotografía, en cada alegría, había una figura sombría que siempre estaba al fondo, observando. Mientras más miraba, más terrorífico se hacía el descubrimiento. La figura en las fotos parecía seguirla, como si fuera un monstruo oculto en la oscuridad. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y se recordó de los relatos que la abuela de su madre contaba sobre un espíritu que había sido atado a su familia. ¿Los niños sabían de esto? Habían venido a ella no solo para buscar compañía, sino para protegerse de algo. Sin poder contenerse, Clara sacó el álbum y lo acarició buscando respuestas. En la penúltima página, encontró una carta amarillenta cuidadosamente doblada. Su corazón latía con fuerza mientras la desdoblaba, temiendo lo que podría contener.
Al leer, su aliento se cortó. Clara, si estás leyendo esto, el peligro se acerca. Necesitas saber que cada verano, tu familia envía a los niños no solo para que jueguen, sino para que tú los protejas de nosotros. ¿Qué significaba eso? La conexión se encendió en su mente. ¿Qué era esa amenaza? Y de pronto un ruido sordo interrumpió sus pensamientos. Alguien estaba en la casa. Clara se levantó de un salto y su corazón se detuvo por un segundo. La puerta principal se había cerrado de golpe. Las sombras en la habitación parecían alargarse vacilantes, como si esperaran un momento de oportunidad. Justo al fondo del pasillo, la figura que había visto en las fotos apareció brevemente, su rostro distorsionado por la penumbra. Clara sintió un nudo en la garganta. No puedes quedarte aquí, debes salir, susurró la voz en su mente. Pero un grito desgarrador de Mónica rompió el silencio, una súplica que resonó en su pecho. Clara corrió hacia la fuente del grito, sintiendo que el tiempo se acortaba. Una oscuridad inminente la rodeaba, amenazando con tragarla. ¿Qué pasa, Mónica?, gritó, pero la respuesta solo fue un eco escalofriante y cuando al fin llegó a la habitación de la niña, la puerta estaba cerrada. «¡Abre la puerta!». Su voz temblaba, inundada de terror y desesperación. La luz parpadeó y casi en respuesta a su súplica, el baúl pegó un pequeño salto. Clara se dio la vuelta, aterrorizada y llena de preguntas. «¿Qué has desatado?», murmuró mientras un último rayo iluminaba la habitación. La sombra se cernía sobre ella y el baúl latía como un corazón vivo. ¿Podría desentrañar el significado de aquella herencia familiar antes de que fuera demasiado tarde? Un nuevo misterio acechaba, y en el aire flotaba la pregunta que Clara nunca se había atrevido a formular: ¿qué pasará con mis nietos si ella no logra sacarlo todo a la luz este verano? Clara se irguió, el corazón martillándole en el pecho como un tambor de guerra. La oscuridad parecía espesarse y la presión en el aire la ahogaba. Volvió a golpear la puerta de Mónica con ambas manos, ansiosa, sintiendo que cada segundo que pasaba podía ser fatal. «Mónica, por favor, ábreme. Estoy aquí». El silencio fue abrumador, y en ese instante comprendió que algo muy malo estaba ocurriendo. La desesperación la empujó a buscar otra forma de forzar la puerta. Se agachó preparando su hombro para embestir la madera. Pero luego un formulismo extraño la detuvo. Un leve susurro llegó a sus oídos, como un eco perdido entre sus ramas. No era la voz de su nieta, sino un murmullo como si la casa misma le hablara. Su mente se llenó de imágenes del álbum, de ese ser en el fondo de todas las fotos, un ente que había estado con ellas durante generaciones. ¿Qué poder tenía esa figura? ¿Y por qué ahora se manifestaba en su hogar? Sin pensarlo, se acercó al baúl, atraída de nuevo por su misteriosa energía. La sombra se volvía más intensa a su alrededor, como si hubiera cobrado vida, buscando aprovecharse de su miedo. Clara se dio cuenta de que debía enfrentarse a lo que había dejado oculto, de una vez por todas. Mientras sus manos temblorosas hurgaban en el baúl, sus ojos se fijaron en otro objeto, un pequeño espejo cubierto de polvo. Se le iluminó la mente, el espejo era un viejo reliquia familiar. Su abuela siempre decía que tenía el poder de reflejar verdades ocultas. Clara lo levantó sintiendo la frialdad del vidrio en su piel al despejar el polvo acumulado, con el corazón latiendo al ritmo del tiempo que se desvanecía, decidió usarlo. Debía saber que la acechaba y, más importante, que amenazaba a sus nietos. Clara respiró hondo y levantó el espejo hacia la luz de la tormenta en la ventana. Al mirarse en él, la imagen comenzó a distorsionarse. El reflejo se nubló y la figura sombría apareció nuevamente, pero esta vez su rostro era visible. Era una versión distorsionada de Clara misma, con ojos vacíos y una risa burlona que resonó en sus oídos. «¿Eres tú quien nos has llamado?», dijo, su voz un susurro entrecerrado de odio y desesperación. «La casa te guarda, y los niños son solo un medio». Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies al escuchar aquellas palabras. Su mente estalló en fragmentos de recuerdos y decisiones. Había atraído a sus nietos a esta trampa, a esta pesadilla en la que su propia familia estaba atrapada. Y justo entonces un golpe sordo retumbó a su espalda, seguido por el grito desgarrador de Mónica. La puerta voló abierta y la pequeña apareció con ojos desorbitados, como si hubiera visto lo inenarrable. «Abuela. No la dejes entrar». El pánico se apoderó de Clara,
quien se dio cuenta de que ya no solo tenía que enfrentar al ser que la había estado acechando, sino también encontrar una manera de proteger a los niños de lo que se avecinaba. Cierra los ojos, Mónica. Confía en mí, gritó mientras el espejo temblaba en su mano, revelando más de lo que estaba dispuesta a aceptar. Con el corazón en la mano y la sombra acechando detrás de ella, Clara sabía que debía tomar una decisión. ¿Pero podría realmente salvar a su familia de sus propios errores? Las sombras comenzaron a moverse rápidamente y el desenlace se acercaba como un viento helado, lleno de amenazas. ¿Qué pasaría si no lograba desatar las verdades escondidas a tiempo? Mientras el caos crecía, la tormenta dentro y fuera de la casa se intensificó, y Clara, con el espejo en la mano, se preguntaba si en su empeño por proteger a sus nietos, acabaría perdiéndolos para siempre. La tormenta golpeaba con fuerza la ventana, desdibujando el mundo exterior en una neblina de remolinos oscuros. Clara no podía quitar la vista del espejo. El reflejo que le devolvía no era solo su rostro, era un retrato distorsionado de sus miedos, un eco del pasado que nunca había querido enfrentar. Todo a su alrededor comenzó a vibrar, como si la casa misma temblara bajo el peso de sus secretos. «Cierra la puerta, Mónica», gritó Clara, sintiendo como el terror de su propia imagen la atravesaba. Pero la pequeña, paralizada por el miedo, no podía moverse. Los ojos de Clara se encontraron con los de su nieta, y en ese instante sintió como la esperanza se desmoronaba. El ser que había estado acechando a Clara parecía alimentarse de su angustia. Cada latido de su corazón resonaba en el aire denso como un tambor. «Mónica, escúchame», dijo Clara, intentando mantener la calma. «Necesito que confíes en mí. No podemos dejar que esto nos controle». Mónica parpadeó, un ligero atisbo de comprensión iluminó su rostro. «¿Qué está pasando, abuela? ¿Por qué hay una versión de ti en el espejo?» Una risa tenue, casi burlona, emergió del espejo. «Ella es solo el reflejo de tus pecados, Clara. Lo que temes enfrentar. ¿Crees que podrás salvar a tus nietos?» La voz reverberó en la habitación, frío y cortante. Clara sintió que todo su ser se dividía. Por un lado, el deseo de proteger a Mónica de lo desconocido, por otro, el miedo a enfrentarse a lo que había dejado enterrado. Era una lucha interna desgarradora que pesaba como un yugo. «Tu historia está escrita en este lugar», continuó el ser, alzando la mano hacia el espejo. «Y ellos son el legado de todo lo que has ocultado». Las luces comenzaron a parpadear, y Clara sintió la urgencia brotando de cada esquina de la casa. El tiempo se deslizaba entre sus dedos. «No hables de ellos». Clara dejó que la rabia emergiera en su voz. «No te los llevarás. No otra vez». El recuerdo de su hijo, quien había desaparecido sin dejar rastro, se repitió en su mente como un mantra aterrador. Todo era un ciclo, un ecosistema de dolor que había jurado romper. En ese preciso momento, Mónica fue empujada hacia atrás por una fuerza invisible, cayendo de espaldas en un rincón. Clara se lanzó hacia ella, dejando el espejo caer al suelo en un estruendo. El cristal se hizo añicos, esparciendo fragmentos que destellaban bajo la luz temblorosa. Un grito agudo envolvió la habitación, un lamento que resonaba no solo de la pequeña, sino de la casa misma. Los vientos aullaban y las sombras parecían cobrar vida. Clara sintió que el aire se consumía a su alrededor, y el pánico la envolvía. No había un camino sencillo, ninguna forma fácil de liberarse de esta trampa. «Mónica, agárrate de mí». Clara la tomó de la mano, pero a medida que lo hacía, una ola de energía oscura pareció sacudir los cimientos de la casa. «¿Dónde está el poder que me dieron mis ancestros? Dímelo». Una conexión familiar comenzó a surgir en su interior, un susurro etéreo que hacía eco del amor que había compartido en sus años. Las paredes crujieron, y Clara sintió una oleada de determinación. «No voy a dejar que esto nos consuma. En nombre de nuestras generaciones, no más». Con cada palabra, la oscuridad parece desvanecerse, pero no sin dejar una última y dolorosa advertencia. Un destello de la figura en el espejo, ahora en el suelo, se retorció y se transformó en una figura conocida, la imagen de su hijo desaparecido con ojos profundos de tristeza, mirándola directamente. «Madre, queda algo que debes saber». Las palabras nunca llegaron a completarse, los ecos del pasado reverberaban en la habitación. Clara, aferrándose a Mónica, se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir un secreto que podría cambiarlo todo. ¿Podría su hijo ser la clave para salvar a su familia,
o era simplemente otra forma de manipulación, el reloj seguía su avance, inmutable e implacable. Las sombras danzaban a su alrededor y la tormenta seguía obligándolas a la confrontación. La revelación de su historia familiar. Estaba a punto de florecer, pero ¿qué verdad oscura surgiría de las cenizas del espejo estrellado? Clara sintió que la habitación giraba a su alrededor. El susurro de su hijo tan cercano se desvanecía en un eco distante como un lamento perdido en la tormenta. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el miedo aún se aferraba a ella como sombra sobre el suelo. Mónica, todavía en su mano, miraba a su abuela con una mezcla de confusión y terror. ¿Qué fue eso, abuela? ¿Por qué dijo eso de ti? La voz de la niña temblaba, y el pánico se agolpaba en su pequeño corazón. Clara apretó la mano de Mónica, sintiendo como su propio dolor se reflejaba en la mirada de la pequeña. No lo sé, amor, pero tenemos que ser fuertes. No podemos dejarnos vencer por esto. Nunca fue suficiente. Ya no soy la madre que debí ser, pensó en un instante oscuro mientras el peso del pasado la asfixiaba. La tormenta no solo azotaba el exterior, la tormenta en su interior se estaba desatando con fuerza. De repente, la atmósfera cambió. La luz en la habitación comenzó a oscilar, creando sombras distorsionadas que se movían como cuerpos en un baile de horror. Una figura emergió de los restos del espejo hecho añicos, sus formas fluctuaban, irreales, pero reconocible. Madre, la figura de su hijo continuó. No sé lo que pasó, pero hay algo que debes descubrir, algo que me retiene aquí, y que también amenaza a tus nietos. Las palabras de su hijo, más que un consuelo, eran una invitación al abismo. Clara sintió su corazón latir con fuerza mientras su mente chocaba con recuerdos reprimidos. No podía ignorarlo. Era hora de enfrentar lo que había estado ocultando durante años. No puede ser real, gritó, sintiendo que su voz se quebraba. Te perdí y eso me destrozó. No puedo perder más. La figura sonrió con tristeza, un reflejo de su propio dolor. Tienes que descubrir la verdad del legado que llevas contigo. Lo que nos une no se puede romper, y el pasado se niega a ser olvidado. La habitación resonó con un trueno que parecía reírse de su angustia. Cada olfato, cada sonido parecía multiplicarse, acercando el horror a ella y a Mónica. Clara sintió que la raíz de todo estaba lejos de la casa y más profunda en sus recuerdos. Era una historia que nunca había querido contar. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Clara, su voz temblando con el peso del miedo y la frustración. Hay un ritual y un fragmento de lo que fuimos. Si no lo haces, el ciclo de dolor no se romperá. Tus nietos sufrirán como nosotros. La figura estaba tan cerca que Clara podía sentir su latido, ese hilo de conexión que se había mantenido vivo a pesar de la tragedia. Mónica miraba a Clara, sus ojos llenos de inquietud. ¿Qué ritual, abuela? ¿Por qué todo esto es tan confuso? Mientras otra ráfaga de viento aullaba, Clara sintió que el pasado comenzaba a desmoronarse frente a ella. Su historia, sus decisiones, las sombras que nunca había querido enfrentar empezaban a llamar a la puerta de su memoria. Necesitaba encontrar una respuesta antes de que fuera demasiado tarde. Lo haré, afirmó de repente, sintiendo que la determinación crecía en su interior. No permitiré que esto nos consuma. Voy a enfrentar a nuestros demonios, pero el aire se volvió tenso, cargado de electricidad y incertidumbre. Una risa siniestra emergió del rincón oscuro, como si la casa misma se burlara de su decisión. Pero, Clara, tienes que elegir, ¿estarás dispuesta a perderlo todo para salvarlos? Cada palabra era como un cuchillo afilado. Clara sintió que su pecho se apretaba. ¿Acaso estaba lista para desenterrar viejos secretos que podrían destruir el poco orden que había construido con tanto esfuerzo? La tormenta rugía más afuera, el mundo pareciendo moverse en un caos de rabia y desesperación. La figura de su hijo se desvaneció lentamente, dejando a Clara con más preguntas que respuestas. Mónica, aún a su lado, no entendía el alcance del reto al que se estaban enfrentando. Clara sabía que la verdad estaba al alcance, pero el precio que debía pagar podría ser la última prueba de su amor. Sería capaz de sacrificar todo lo que había construido para salvar a su familia. Mientras la tormenta se intensificaba, su mente se llenó de preguntas sin respuesta. La revelación estaba al caer, pero el tiempo se le escapaba de las manos. ¿Qué pasaría si sus secretos eran más oscuros de lo que jamás imaginó?
Las luces parpadearon una vez más, y la voz de aquel ser resonó en la tormenta amenazante. El momento de la elección se acerca, Clara, ¿te atreverás a mirar en el espejo de tu alma? El viento aullaba con fuerza, como si la casa misma advirtiera a Clara de lo que se estaba gestando en las sombras. Mónica, aún aferrada a su mano, miraba con una mezcla de inocencia y sabiduría que hacía temblar a Clara. Esa chispa de curiosidad en los ojos de la niña hacía que la angustia se convirtiera en una espada de doble filo. ¿Por qué, abuela? ¿Qué te retiene en este lugar? La voz de Mónica era un suave susurro, pero Clara pudo escuchar la urgencia detrás de cada palabra. Era un eco de sus miedos, un reflejo de los secretos que había escondido por tanto tiempo. Clara respiró hondo y se detuvo ante el ventanal. Afuera el cielo estaba cubierto de nubes negras, pero en su interior, el sol luchaba por brillar. Hay cosas que nunca quise decirte, Mónica. Cosas que me duelen y que, aunque me gustaría, no puedo ignorar más. La pequeña arrugó el ceño. ¿Me estás asustando, abuela? Lo siento, querida. Solo quiero protegerte, respondió Clara, sintiendo el peso de sus decisiones caer sobre sus hombros. La sombra de su historia podía ser una maldición o un camino de redención. Las luces parpadearon nuevamente y la habitación parecía moverse. De repente un suave murmullo emergió de las paredes, un canto casi imperceptible pero angustiante, como si la casa misma le suplicara que se enfrentara a su verdad. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Basta, gritó cerrando los ojos como si la oscuridad pudiera protegerla de lo inevitable, pero la figura de su hijo regresó, etérea y dolorosa. Madre, no puedes huir de lo que somos. Vas a necesitar valor para lo que vendrá. No es solo tu vida, sino la de todos los que amas. La advertencia resonaba con la fuerza de una tormenta inminente. Clara abrió los ojos, el miedo ya no podía dominarla. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz firme, desafiando a la tormenta a su propia historia. Encuentra el relicario, dijo la figura, parpadeando como una llama apagándose. Es la clave para romper el ciclo. Pero ten cuidado, no eres la única que busca la verdad. ¿Quién más está detrás de esto? Clara sintió un escalofrío, la inquietud creció como sombras danzantes en la habitación. Alguien que no quiere que el pasado salga a la luz, alguien que hará cualquier cosa para mantenerte atada a tus miedos, respondió la figura, su voz desvaneciéndose en el aire tempestuoso. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Un ruido provenía del sótano, como una risa baja y burlona. El instinto de huir la invadió, pero la imagen de su hijo la mantenía firme. Tenía que proteger a Mónica. Ven, gritó mirando a su nieta, que estaba paralizada por el miedo. No debemos quedarnos aquí. Debemos buscar el relicario. Mónica asintió lentamente, pero sus ojos estaban nublados por el pánico. ¿Y si lo que encontramos es peor que lo que dejamos atrás? Cualquiera que sea el secreto, enfrentarlo es nuestra única opción. Te prometo que no dejaré que nada te pase, la aseguró Clara, sintiendo la convicción brotar de lo más profundo de su ser. Pero abuela, la pequeña comenzó, pero fue interrumpida por un golpe resonante en la puerta principal. Un crujido, seguido de la risa burlona que se sentía cada vez más amenazante. Es hora de descubrir lo que realmente eres, Clara. El legado no se desvanece, dijo la voz, envolviendo todo a su alrededor. Clara y Mónica intercambiaron miradas aterrorizadas, el sentido de urgencia amplificándose. Con cada golpe en la puerta, el terror crecía. Clara tomó la mano de Mónica con fuerza. Vamos, tenemos que hacerlo ahora. No podemos esperar más. Mientras se encaminaban hacia el sótano, un pensamiento recorrió la mente de Clara. ¿Qué pasaría si el relicario guardaba secretos oscuros que cambiarían todo lo que conocía? Las preguntas latían como un tambor en su pecho, mientras su corazón golpeaba más fuerte ante la incertidumbre. Con cada paso que daban, la tormenta continuaba su estruendo afuera, pero lo que se avecinaba en el interior era aún más temible. El eco de la risa continuó resonando tras ellos, y un único pensamiento se apoderó de Clara. ¿Realmente estoy lista para enfrentar el horror que he enterrado? La puerta del sótano estaba entreabierta. Clara respiró hondo y dio el primer paso hacia la oscuridad. ¿Qué secretos los aguardaban en ese abismo? La única certeza era el terror apremiante de la elección que hizo. ¿Podría descubrir la verdad sin perderlo todo? El silencio se rompió con un estruendo.
Una sombra se movió ágil y fugaz en el fondo del sótano, revelando más de lo que Clara había imaginado. Mientras descendían, la pregunta resonaba, cortante: ¿sería ella la próxima en ser atrapada por su propio legado? Clara y Mónica descendieron los escalones del sótano mientras la oscuridad las abrazaba. El aire estaba cargado de un olor a moho, y el silencio era tan opresivo que podía hacer eco de los latidos de su corazón. Clara apagó sus miedos, empujándolos a un segundo plano. Sabía que debía mantenerse fuerte por su nieta. «Abuela, ¿ves algo?». La pregunta de Mónica resonó en la penumbra, su voz temblando con cada sílaba. Clara podía sentir la tensión en su cuerpo pequeño, la intriga y el pánico entrelazados. «No todavía, pero deberíamos encender una luz», respondió Clara mientras buscaba a tientas por el interruptor. Con un rayo de esperanza, encendió una linterna que encontró cerca. La luz temblorosa iluminó las paredes de piedra, revelando más sombras de las que había anticipado, pero también objetos cubiertos de polvo que parecían susurros de un pasado olvidado. «¿Qué hay ahí?». Mónica señaló tímidamente hacia un viejo baúl en una esquina, cubierto con una tela que parecían años de abandono. Clara aproximó la linterna hacia el baúl. El brillo de la luz reflejó un símbolo familiar grabado en el metal, uno que había visto en sus peores pesadillas. «Ese es de nuestra familia». «¿Por qué está aquí?». Su voz se quebró mientras una oleada de recuerdos reprimidos llenaba su mente. «Abuela, ¿estás bien?». La voz de Mónica la sacó de su trance. «Déjame ver qué hay dentro», dijo Clara, mientras su pulso se aceleraba. Mónica se quedó detrás de ella, aún sintiendo el peso de la incertidumbre que las rodeaba. Con manos temblorosas, Clara levantó el polvo que cubría la tapa del baúl y la abrió lentamente. Un chirrido resonó en el aire, como un eco de las puertas del pasado. Dentro encontró un amuleto, un relicario cargado de intrincados detalles. Al sostenerlo en sus manos, la linterna iluminó lo que parecía ser una fotografía desvanecida, la imagen de un hombre que miraba directamente a la cámara, con una expresión que era tan familiar e inquietante a la vez. «Este es mi padre», murmuró Clara, sintiéndose atrapada entre el dolor y la sorpresa. «Pero nunca supe que tuviera este objeto». «¿Qué es ese relicario?», preguntó Mónica con los ojos abiertos de par en par. «¿Es importante, abuela?». Clara sabía que la verdad que había enterrado tan profundamente estaba finalmente a punto de revelarse. «Esto puede contener secretos de nuestra familia, Mónica. Secretos que traen dolor, pero también respuestas. Tal vez este relicario nos ayude a entender por qué estamos atrapadas aquí». Mientras hablaba, la risa burlona retumbó nuevamente desde el fondo del sótano, romper el silencio. Clara se sobresaltó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «No estás sola en esto, Clara». «Siempre he estado aquí», resonó una voz familiar. Era la misma que había escuchado antes, una advertencia sombría. «¿Quién está allí?». Clara exigió sin poder evitar que su voz temblara. La luz de la linterna titiló y en un destello breve vio una figura más allá de las sombras. Su corazón se detuvo. Era la misma cara que había visto en la fotografía, pero esta vez en un cuerpo que emanaba una presencia opresiva. «Mamá», la figura susurró acercándose lentamente. La expresión en su rostro era una mezcla de amor y reproche. «Has ignorado la verdad. Ha llegado el momento de enfrentar lo que has evadido». Clara sintió como su pecho se apretaba. «No puedo, no estoy lista». «Siempre serás parte de esto». «Siempre lo has sido», la figura insistió, acercándose más. Mónica se apretó contra Clara, y el temor reflejado en sus ojos hizo que el aire se volviera aún más pesado. Clara apretó el relicario contra su pecho. «¿Vinimos a buscar la verdad que más nos ocultas?». Un temblor recorrió el sótano, y el sonido de una puerta que se cerraba de golpe resonó detrás de ellas, como el eco de una sentencia. Clara supo que no había vuelta atrás. La búsqueda del relicario había despertado algo más, algo que anhelaba ser liberado, algo que podría cambiarlo todo. «¿Estamos listas, abuelita?», preguntó Mónica y el brillo de su luz no pudo ocultar el miedo en su voz. «No tengo idea, Mónica», respondió Clara con sinceridad, sintiendo el terror y la responsabilidad sobre sus hombros. «Pero ahora debemos enfrentarlo juntas. La verdad nos necesita». Mientras la figura se acercaba, Clara sintió un profundo agujero en su estómago. Con la voz entrecortada, dijo:
¿qué pasará si lo que descubrimos nos destruye? La risa burlona de antes resonó nuevamente y la figura sonrió de una manera escalofriante, como brindando una respuesta que nunca esperaron o quisieron conocer. ¿Estaban a punto de cruzar umbrales que nunca deberían haber cruzado? La respuesta flotaba en el aire a la espera de ser revelada en la oscuridad que las rodeaba. El ambiente se tornó más denso, como si las sombras hubieran adquirido vida propia y se disponían a devorar la luz que quedaba. Clara sintió como el relicario temblaba en sus manos, como si le lanzara un llamado a desentrañar los secretos que guardaba. Mónica, aún abrazada a su abuela, miraba con ojos grandes la figura que emergía de la penumbra. El rostro era una mezcla de ternura y enojo, un reflejo de lo que Clara había negado durante años. Mamá, siempre estuviste aquí, pero elegiste ignorar lo que tenías que enfrentar, decía la figura, sus palabras acariciando la conciencia de Clara como un eco distante. Todo lo que hiciste, todo lo que ocultaste ha llevado a este momento. Necesitas dejarlo ir. No puedo, gritó Clara, el miedo aferrándose a su voz. No puedo revivir lo que pasó. Prefiero olvidarlo. Olvidar no es una opción, replicó la figura con un tono que hacía vibrar las paredes del sótano. La oscuridad solo se apodera de quien se niega a recordar, el corazón de Clara se aceleró al escuchar esas palabras. La niebla de los recuerdos que había intentado enterrar comenzaba a disiparse lentamente y con cada instante, la verdad se hacía más visible. Si ella había vivido en esa falsa paz, estaba a punto de descubrir que los vínculos familiares cargaban más peso que cualquier amuleto. ¿Qué más sabes de mi padre? Clara preguntó, temiendo la respuesta. El sulfilo de la figura se sintió como un látigo en su mente y no pudo evitar que el dolor la invadiera. Él nunca llegó a ser el hombre que debió ser. La culpa lo consumió. La figura dio un paso adelante y la luz de la linterna parpadeó nuevamente, acentuando la angustia en sus ojos. Pero tú tienes la oportunidad de liberarlo. ¿Liberarlo? ¿De qué? Mónica interrumpió, su voz mostraba preocupación. Con su corta edad, ya había vivido más de lo que muchos a su alrededor. ¿De lo que nos están haciendo? ¿Qué es lo que quiere de nosotras? La figura giró su mirada hacia la niña, como si en ella hubiera encontrado un eco de la inocencia perdida. Las verdades que no se enfrentan se convierten en cadenas, y esas cadenas pueden afectar a cada generación. Tu abuela está atrapada en su propio tormento. Por eso estamos aquí. Para romper esas cadenas, añadió Clara, sintiendo la presión en su pecho crecer. La revelación se enroscaba a su alrededor, como una serpiente dispuesta a devorarla si no actuaba. Así es. El relicario es solo el principio, el portal hacia tu verdad familiar. Cada secreto tiene un precio que tú, Clara, necesitas estar dispuesta a pagar. El ambiente se volvió gélido. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna mientras el horror se instauraba en su corazón. ¿Qué quieres decir con esto?, respondió, respirando con dificultad. No estoy lista para pagar nada. Sin embargo, la única forma de avanzar es a través de la revelación. Un sacrificio puede ser necesario. Tienes que estar dispuesta a elegir, reiteró la figura, sus ojos fijos en Clara. Las paredes del sótano parecían respirar con la intensidad del momento, y el sonido de la respiración de Clara reverberaba en el aire denso. Cuando el eco de la voz de su madre se desvaneció, algo se rompió dentro de Clara. El aliento que antes le resultaba fácil, ahora parecía un lujo olvidado. ¿Qué debes sacrificar?, preguntó Mónica temerosa, sus ojos desplazándose entre los dos rostros. Clara, sintiendo el peso de su vida, se dio cuenta de la verdad que había estado optando por ignorar. Puede que tenga que renunciar a parte de mi pasado, a esas sombras que me persiguen, susurró con una inquietud implacable. El suelo tembló otra vez, y la risa burlona retumbó con más fuerza, como si el mismo sótano reclamara su atención. Aquel lugar, que había sido un refugio en el que Clara había querido esconderse, estaba ahora revelando su verdadero horror. ¿Estás lista para desatar la verdad, mamá? ¿Estás dispuesta a enfrentarte a ti misma? La figura se acercó aún más, casi como una invitación. Clara sabía que esto iba más allá del relicario, se trataba de romper vínculos, de liberarse de la carga que había llevado por generaciones. Pero al mismo tiempo el sacrificio podría costarle más de lo que estaba dispuesta a perder. La luz de la linterna titiló de nuevo y Clara sintió un estremecimiento recorriendo su cuerpo.
Si estoy lista, murmuró finalmente sintiendo que el destino de ambas, Clara y Mónica, estaba a punto de cambiar para siempre. Sin embargo, mientras esas palabras se escapaban de sus labios, un susurro oscuro surgió de la sombra, resonando. Entonces prepárate porque lo que se revelará puede ser más devastador de lo que imaginas. La figura se desvaneció en la oscuridad, dejando un eco inquietante, y el silencio se instaló nuevamente en el sótano. Fue entonces cuando Clara se dio cuenta de que lo peor estaba por venir. La revelación que su madre había traído consigo no solo cambiaría el curso de su vida, sino que también podría condenarlas a ambas. ¿Qué has hecho, abuela?, preguntó Mónica, sus ojos llenos de temor y confusión mientras el ambiente se tornaba aún más pesado. Justo antes de que la luz se apagara por completo, una sombra se proyectó en la pared, recordando a Clara que la verdad puede ser más oscura de lo que parece. Y con ese último instante, Clara supo que su batalla apenas comenzaba. ¿Estaría dispuesta a enfrentar lo que vendría, o se desmoronaría bajo el peso de sus decisiones? La oscuridad las rodeaba y el futuro era incierto. Las paredes del sótano parecían cerrarse a su alrededor, como si el lugar querría tragarlas en su negación y miedo. Clara sentía que el relicario aún vibraba en su mano, activando recuerdos que no quería recordar. La sombra en la pared se movía, serpenteante, y la respiración de Mónica se entrecortaba a su lado. ¿Qué está pasando, mamá?, preguntó la niña, temblando. Clara podía ver en sus ojos una mezcla de curiosidad e inquietud. Sin embargo, no había tiempo para tranquilizarla, las palabras de su madre resonaban como un tambor en su mente exigiendo respuesta. Debemos enfrentar esto juntas, Mónica, dijo Clara, su voz firme aunque su corazón latía desbocado. Hay cosas que necesitan ser escuchadas, cosas que han estado ocultas por demasiado tiempo. La temperatura en el sótano descendió aún más, y un roce gélido les recorrió la piel. Como si una fuerza invisible las empujara hacia el centro de la habitación, Clara sintió una presión en su pecho, casi como una mano apretando su corazón. «Recuerda lo que dijiste, estoy lista», murmuró de forma casi inaudible. No había certeza de lo que vendría, pero sabía que esa decisión había abierto una puerta que no podía cerrarse. Clara dio un paso adelante. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Mónica, su voz temblando ahora cada vez más. Clara miró hacia la oscura esquina donde había desaparecido la figura de su madre. Una punzada de miedo la atravesó, pero su instinto le decía que avanzar significaba lo único que podían hacer. Del relicario surgió una luz tenue, iluminando fragmentos de memorias que se arremolinaban ligera y espantosamente en el aire. Clara inclinó la cabeza y las imágenes comenzaron a enfocar su mente, risas, llantos, palabras olvidadas. Una sombra conocida se proyectó y, con ella, un murmullo en su cabeza, un eco de advertencias que había ignorado. «Las verdades pueden liberarte o atraparte», repitió la figura. La voz reverberaba, retumbando en cada rincón mientras Clara apretaba el relicario con ambas manos. «¿Qué consejos puedes darme? ¿Qué se necesita para liberarme de esta pesada oscuridad?». La respuesta se asomó, una respuesta que no sabía si estaría lista para enfrentar. Las palabras se formaron en su mente: dolor, traición, y una elección que tenía que hacer. El relicario comenzó a brillar más intensamente, reflejando sombras que danzaban sobre el suelo. Cada elección tiene un coste. Estás a punto de desatar la verdad, Clara, y esta tendrá consecuencias en tu vida y en la de los que amas. ¿Qué tengo que perder?, preguntó, un hilo de desafío en su voz. ¿Hay algo más que pueda perder? En ese momento comprendió que esta no solo era su batalla, sino también la de su hija. A la vez que luchaban con sus propios fantasmas, también estaban enfrentando algo que podría marcar el futuro de Mónica. En la penumbra un destello iluminó su rostro, un recuerdo concreto se presentó ante Clara. Su madre de pie frente al espejo con lágrimas en los ojos, susurrando esas palabras que había intentado silenciar. «No permitas que el miedo te limite, Clara. No dejes que te aleje de lo que amas». El patio familiar, lleno de risas, la calidez del sol mezclándose con la risa de su padre. Pero también estaba allí el susurro de viejos silencios, de verdades acomplejadas que pancartearon su infancia. Clara se sintió atrapada en un tirón de emociones. «Mónica, espero que me entiendas. La verdad no solo me liberará a mí, sino también a ti», dijo lentamente. «¿Qué puedo hacer?». La voz de Mónica se convirtió en el último recurso de Clara, un hilo de esperanza en medio del caos.
Clara respiró profundo, lista para enfrentarse a lo que sea que los espíritus de su pasado tuvieran que traerles. Primero, debes saber que todo sacrificio tiene un sentido. A veces debemos dejar ir el dolor para dar paso a algo nuevo. Estoy lista para enfrentar al demonio que nos persigue, afirmó Clara. El relicario brilló intensamente y en el instante exacto en que Clara pronunciaba esas palabras el sótano tembló. Una figura apareció de entre las sombras, no era la madre que había esperado, sino algo mucho más oscuro y familiar. Bienvenida de nuevo, Clara, dijo una voz sibilante, llena de desprecio y sabiduría. ¿Has venido preparada? ¿Puedes realmente soportar la verdad? El corazón de Clara se detuvo. Lo que estaba a punto de desatarse no solo era un secreto, sino la encarnación de todos sus temores. La oscuridad había comenzado su danza y ella, en el centro de esa tormenta, no sabía si podría salir intacta. ¿Qué seguiría después de esto?, se preguntó con el estómago revuelto por la incertidumbre. Entonces, en el fondo del sótano, la figura oscura sonrió, revelando más de lo que Clara jamás podría haber imaginado. Mientras las sombras rodeaban, un grito ahogado atravesó la atmósfera, y Clara se dio cuenta de que quizás no solo su vida corría peligro. ¿Podría ella salvar a Mónica? ¿Y a sí misma? La verdad era un monstruo esperando ser alimentado. Clara sintió que la oscuridad la envuelta, pero ahora estaba decidida. Lo que había estado evadiendo durante tanto tiempo finalmente se alzaba frente a ella. No puedo dejar que esto me consuma, murmuró con una voz firme, apretando el relicario en su pecho. La figura oscura, despojada de matices, se acercó como si pudiera oler su miedo. Así que elegiste enfrentarme, dijo la sombra, su voz como un eco que llenaba el sótano. ¿Crees que puedes romper el ciclo? ¿Qué sabes realmente sobre el dolor que arrastras? Sé lo suficiente, gritó Clara, y al instante se sintió más fuerte. Sé del sufrimiento que ha atormentado a mi familia por generaciones. Ya no me dejaré vencer. Lo enfrentaré todo. La rabia y el amor por Mónica se entrelazaron en su voz, y con cada palabra, la luz del relicario parecía intensificarse. La figura nebulosa sonrió, pero esta vez había algo diferente en la oscuridad. Ven, entonces. Si realmente deseas romper las cadenas, deberás darme algo a cambio. Necesito un sacrificio que detone tu verdad. ¿Estás preparada para eso? Clara recordó las palabras de su madre, la visión de su niñez perdida, todas las decisiones que la habían llevado a este momento. Estoy lista, afirmó Clara. No solo por mí, sino por Mónica. La niña la miraba con ojos grandes, en busca de la seguridad que su abuela siempre había brindado. Clara respiró hondo, esbozando una sonrisa tensa. Todo será por el futuro de nuestra familia. Las sombras se movieron como si estuvieran enredándose alrededor de Clara, atrapando su esencia. Entonces elige, dijo la figura. Ellas deben ser tus raíces. O lo que has perdido siempre te acompañará. Y recuerda, una luz no puede existir sin la oscuridad. Nunca más, gritó Clara. Con una nueva resolución en su interior, alzó el relicario, que ahora brillaba intensamente. No dejaré que nadie decida por mí. Romperé esta maldición. Mientras pronunciaba estas palabras, una sensación deliciosa de liberación comenzó a fluir por su cuerpo, una ráfaga de energía iluminó el sótano, y las sombras comenzaron a retorcerse. No. No puedes hacer esto, chilló la figura sombría. Clara sintió que la conexión con su linaje se intensificaba, y desde el relicario emergió la voz de su madre, resonando con fuerza. Clara, recuerda nuestras raíces. Lucha por el amor que siempre ha estado contigo. La imagen de su hijo apareció a su lado, también un faro de luz en la oscuridad. Madre, el legado puede ser doloroso, pero también es la clave. Confía en lo que eres. Clara sintió como si todos sus ancestros estuvieran empujándola hacia adelante, acompañándola en esta lucha esencial. Con cada palabra que salía de sus labios, el relicario brillaba más. Los secretos no me atarán. Soy más fuerte que las sombras de mi pasado. Hay amor en esta familia que resistirá, y lucharé para que mis nietos disfruten de un futuro sin temores. Silencio, gritó la figura, pero ya era demasiado tarde. Clara había desatado una luz tan poderosa que las sombras comenzaron a desvanecerse. El sótano vibraba, el aire mismo respondía a su llamamiento. Mónica, agárrate fuerte a mí, dijo Clara,
y sintió a su nieta aferrarse a su lado, temblando pero también alentada por la fuerza de su abuela. El crujir de la oscuridad resonó en un lamento, y con un último grito, la figura imborrable se desvaneció. Clara sintió que una ola de calma llenaba el sótano, como si el lugar hubiera estado esperando esta liberación durante años. ¿Lo hicimos, abuela?, preguntó Mónica alzando la vista a Clara, sus ojos aún brillando con miedo. Sí, amor. Lo hicimos, respondió Clara, sintiendo el peso del pasado desaparecer de sus hombros. Estamos libres. Mientras se abrazaban, el relicario comenzó a brillar con más fuerza, y Clara supo que la verdad de su familia, un legado de dolor, finalmente había sido transformado en esperanza. El ciclo roto y podía ver un camino ante ellas, libre de sombras, un futuro diferente. Las paredes del sótano comenzaron a desvanecerse, cuanto más se alejaban de la oscuridad, el aire se volvía más ligero, y los ecos de risas familiares renacían en sus corazones. Clara respiró hondo mientras la luz refulgía a su alrededor, sintiendo en ese instante la conexión de su linaje más fuerte que nunca. Su historia había cambiado y con ella, el destino de su familia. Al salir a la luz del día, Clara miró a sus nietos y sintió la brisa fresca que acariciaba sus rostros. Estamos listas para comenzar de nuevo, explicó, mientras el futuro se desplegaba ante ellas como un campo de flores vibrantes. A partir de ese día juntas escribirían una nueva historia, una sin sombras ni miedos, donde la esperanza y el amor siempre dirigirían sus pasos. Antes de que te vayas, necesitas suscribirte ahora. No quiero que pierdas ni un momento de nuestras historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte que este contenido siga existiendo. Cuéntame en los comentarios tu reacción a este final y tus teorías sobre lo que podría venir. Y por favor, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que tienen que escuchar esta conclusión. La comunidad merece escucharla.